En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Un sismo de magnitud 5.1 grados en la escala de Richter sacudió esta tarde la costa del Pacífico de Nicaragua sin que de momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. El movimiento telúrico se registró a las 12:58 de la tarde a 29 kilómetros de profundidad y a 62 kilómetros al suroeste de las costas de Mazachapa, informó la vicedictadora Rosario Murillo. El Centro de Estudio Transdisciplinario de Centroamérica, CETCAM, mediante el informe La institucionalización del Estado policial, refleja que el régimen de Daniel Ortega ha radicalizado su modelo autocrático, enrumbando al país a un callejón sin salida. De acuerdo al informe, Ortega está en un callejón que no tiene salida política, debido a la persecución, amenaza y hostigamiento, incluso en contra de sus mismos seguidores. Representantes de la delegación de la Unión Europea y la embajada de sus Estados miembros en Nicaragua y estudiantes de último año de secundaria participaron en el panel La Unión en la Diversidad frente a los desafíos y oportunidades del mundo contemporáneo, organizado en el marco de la conmemoración del Mes de Europa y el Año Europeo de la Juventud. Durante el encuentro, estudiantes y diplomáticos intercambiaron puntos de vista sobre los valores de la paz, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la democracia y los derechos humanos en Europa y en el contexto mundial. El padre Jarvin Padilla, párroco de la iglesia San Juan Bautista en el departamento de Masaya, fue trasladado por una comitiva de sacerdotes al seminario La Purísima ubicado en el departamento de Managua. Una fuente eclesiástica reveló a Café con Voz que al parecer la condición puesta por la dictadura y aceptada tanto por el cardenal como por el mismo padre Padilla es que lo dejarían salir sin problema de la parroquia, pero que tenía que abandonar el país porque quedarse implicaría asumir acusaciones de la dictadura. Y en el ámbito internacional, varios niños de 10 años y 2 maestras hispanas son las primeras víctimas identificadas por las familias del tiroteo que tuvo lugar el martes en una escuela de Texas, Estados Unidos, y que dejó 21 personas muertas, además del propio atacante. La primera en ser identificada fue la maestra Eva Mireles, de 44 años, y que trabajaba como profesora de educación especial en el colegio Robb Elementary, donde tuvo lugar el tiroteo. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Es realmente una tragedia lo que ha ocurrido en Texas, en esta escuela en la que 19 niños de edades entre 8 y 11 años perdieron la vida y 2 maestras también, producto del ataque de Salvador Ramos, un muchacho nacido en Dakota Norte y que de un momento a otro decidió, ¿verdad?, colocarse en titulares del mundo de una manera muy, pero muy desafortunada. Se encargó de jalar el gatillo y cruelmente acabar con la vida de niños que nada tienen que ver con algún problema que tuvo él en su vida cuando era menor de edad, los problemas que habían en su casa, un hogar completamente disfuncional, su mamá en malos pasos, su papá completamente desaparecido de su vida, vivía con sus abuelos maternos y ha sacudido nuevamente a la sociedad estadounidense y del mundo, ¿verdad?, este accionar, porque nadie que es ser humano normal puede celebrar ni puede decir está bueno que pase esto o indicar que alguien que le quita la vida de esta manera a inocentes menores de edad y a 2 personas que impartían clases ahí, pues hizo lo correcto. Los reportes indican que 15 minutos antes de llegar a la escuela en donde se perpetró la masacre, Salvador Ramos decidió publicar en Facebook
lo que estaba dispuesto a hacer. Veámoslo cómo lo reportan esta nota de agencias internacionales. Poco a poco se van sabiendo más detalles de la masacre en el Colegio Robb en Texas, Estados Unidos. Según el gobernador del estado, el tirador alertó 15 minutos antes en Facebook del múltiple asesinato que iba a cometer. También avisó en las redes antes de disparar a su abuela, quien resultó herida de gravedad. El gobernador ha señalado que hasta la fecha el atacante no tenía antecedentes penales ni un historial de problemas mentales. Tampoco tenía empleo, ni pareja, ni amigos. Se sabe también que Salvador Ramos actuó en solitario y que tuvo un accidente de tráfico justo antes de llegar a la escuela. El suceso ha conmocionado a los vecinos de la localidad de Uvalde, donde se sitúa el colegio. Estoy aquí mostrando mis respetos. Tal vez un poco de presión para que alguien cambie las leyes, para que las armas, estos tipos de armas, no acaben en las manos de los niños o de los perturbados mentales. Mi familia está bien, pero mi ciudad sufre. Como he dicho, estos niños siempre han sido ángeles. Ayer ganaron sus alas. Este pueblo tiene el corazón roto, devastado. Los niños tenían entre 8 y 11 años y se encontraban en la misma clase. Entre las víctimas también estaban 2 profesoras, una de ellas trató de anteponerse como escudo de los menores. Es increíble cómo puede ocurrir algo así en un lugar al que uno manda a sus hijos y que se supone que es seguro. Y se ha hablado ahora en un debate que se enardece cada vez que pasan estas cosas, de hasta capacitar a los maestros para que tengan armas y sepan defenderse ante situaciones como esta. Complicadísimo, ¿no? Este muchacho, de acuerdo a lo que se ha conocido hasta ahora, Salvador Ramos, que vamos a ver en pantalla, su imagen, fue abatido, ¿no?, por los policías que llegaron hasta la escuela una vez que se supo lo que estaba ocurriendo. Sufrió, de acuerdo a la información que se ha publicado, de bullying cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque era tartamudo y porque ceceaba al momento de hablar. Entonces, vean ustedes los elementos que se suman: familia disfuncional, ¿verdad? Su mamá en malos pasos, hasta ahí ha quedado, entre comillas, lo que ocurre con su progenitora. Su papá no existe en su vida, no se sabe quién es realmente. Vivía con sus abuelos y sufriendo, como les digo, bullying por la manera en la que hablaba. Pues a lo mejor tenía algún resentimiento por todo esto y decidió, porque no existe hasta ahora un texto, una razón por la cual hizo lo que ha dejado a todo el mundo con el corazón partido, porque ver a estos niños, las imágenes de estos niños ahora como muertos, es una cosa que duele muchísimo. Nosotros que tenemos niños, pues Andrés Fabián, pues que tiene 9 años, uno piensa en lo terrible que debe ser recibir una llamada para decir que ha habido un tiroteo y que una de las víctimas mortales es tu hijo. Eso debe ser una cosa como una espada que te atraviesa el corazón, definitivamente. Vean ustedes estas imágenes de los niños, que son las que se han podido recoger hasta ahora, porque son 19 los niños fallecidos y 2 profesoras. Vean, estas son imágenes que lógicamente te hacen el corazón pequeñito. ¿Qué culpa tienen estos niños de lo que le pasó a Salvador Ramos en su vida? ¿Qué culpa tienen estos niños de lo que le pasó, de las frustraciones, de las molestias? Incluso en Instagram le mandó a alguien fotografías de los rifles que tenía, que los compró el día que cumplió 18 años, el 16 de mayo. Cumplió 18 años, Salvador Ramos. Ese día, alegremente, se fue a una tienda, compró los rifles, compró las pistolas y ya tenía en la cabeza qué es lo que iba a hacer. Porque él estudió ahí, en esta escuela, Robb Elementary School. Él estudió ahí. Y en Instagram entró en contacto con alguien que le mostró las armas, la persona que le
¿Por qué me enseñas armas? Nada, quería que las viera. Tengo un secretillo que te quisiera contar. Esa persona se quedó dormida después y se enteró horas después que la persona que la había contactado había entrado a una escuela a matar. Y ahora se lamenta porque ella, si bien se asustó por lo que vio las armas, pues le perdió un poco de atención y decidió no seguir escribiendo y se quedó dormida. Dice ahora que pues, a lo mejor lo hubiese persuadido de no hacer semejante barbarie en contra de pequeños, en contra de menores. La que no se pudo salvar fue su abuela. Su abuela se encuentra grave en un hospital de Texas porque parece que la señora sí sabía lo que él iba a hacer y trató de impedirlo de alguna manera y él disparó contra ella. Disparó contra ella, salió de la casa que queda como a 5 minutos de la escuela. Disparó contra ella, chocó un vehículo en la ruta, llegó, se bajó armado y acabó con la vida de 19 pequeños. Increíble. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se preguntó, envió las condolencias a las familias que perdieron a los menores y a las familias de los dos maestros. Y se preguntó, ¿por qué estas cosas solo pasan en los Estados Unidos? Vean. Acabo de regresar de un viaje de Asia donde me reuní con líderes asiáticos. Me enteré de la noticia mientras estaba en el avión. Durante el vuelo de 17 horas me llamó la atención pensar que este tipo de tiroteos masivos rara vez ocurren en otras partes del mundo. ¿Por qué? Ellos tienen problemas de salud mental, tienen problemas domésticos en otros países. Tienen personas que están perdidas. Pero este tipo de tiroteos masivos nunca ocurren con frecuencia como la que ocurre en los Estados Unidos. ¿Por qué? Y eso, como les digo, ha abierto el debate nuevamente sobre la facilidad con la que llega alguien a una tienda acá en Estados Unidos a comprar un arma solamente con una identificación que lo hace mayor de edad. Y es, lógicamente, algo que en el debate interno entre los políticos demócratas y republicanos, pues se enciende, se anima, se enardece, como les decía hace un rato, cuando se dan estas situaciones. Luego baja el nivel y hasta que venga otro tiroteo, otra vez, en Buffalo, Nueva York, hace una semana atrás, teníamos 10 personas muertas, condena, fue un asunto racista y todo lo que supimos en ese momento. Esto vuelve a encenderlo, pero después se baja el nivel. La pregunta que uno debe hacerse en situaciones como esta es, ¿qué es lo que falla? ¿El arma que está muy fácil de adquirir en una tienda? ¿O qué está pasando con los jóvenes? En el caso de los jóvenes. Porque hay adultos que llegan también a lugares y veteranos de guerra, gente que quedó afectada por un problema mental, problemas psiquiátricos y emocionales que tienen que ver con la familia. Pero esto, a quienes vivimos en Estados Unidos ahora, debe llevarnos a reflexionar sobre qué está pasando por la cabeza de nuestros hijos, cómo están, qué les angustia, qué les irrita, qué les molesta, qué están viendo, qué están jugando. Porque este muchacho Ramos, los que lo conocen, trabajó en Wendy's, en una tienda, en un restaurante Wendy's. Los que lo conocieron, callado, tranquilo, era malhumorado con las mujeres, parece que las maltrataba, les decían barbaridades cuando le decían alguna cosa que no les gustaba. Y como tenía todo ese historial de frustración de su niñez, y parece que las mujeres también eran parte de
de ese grupo de personas que se burlaban mucho de él. Entonces parecía que tenía un resentimiento con ellas. Pero también los reportes dicen que jugaba mucho videojuegos. Y sobre todo videojuegos que tienen que ver con armas y con la facilidad de dispararle a alguien. Ahora hay cantidad de juegos horribles, en donde prácticamente ves a la persona tal cual fuese un ser humano, que le disparás y lo matás y los sonidos y todo, es igualito a que... Entonces, ¿qué pasa? Se naturaliza la violencia. Entonces, es importantísimo que también, aparte del debate de que si las armas hay que poner una restricción, un alto, un basta, porque por todos lados he leído de ayer para hoy, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay que parar con esto, sí, señor. Sí, pero, ok, más allá de ese debate, que es importante, a ver en qué termina, y a lo mejor no es uno más que se acaba unas semanas después y hasta que venga el próximo tiroteo se vuelve a retomar. Creo que es importante ver en nuestro entorno a nuestros hijos cómo están actuando, qué están haciendo, qué es lo que miran en televisión, qué tipo de programas tienen a la vista, con quién se interrelacionan, qué les causa angustia, cuánto están expuestos, por ejemplo, y esto va, oiga bien, se lo está diciendo un periodista, cuánto están expuestos a noticias relacionadas con la violencia y que son repetitivas en imágenes y en actos que de pronto se vuelven parte de nuestro paisaje de todos los días y por tanto es natural. Creo que es importante, en medio de toda esta situación caótica, dramática y dolorosa, luctuosa, que quienes vivimos aquí en Estados Unidos, como lo dice el presidente de este país, Joe Biden, reflexionemos también porque ¿por qué solamente pasan aquí estas cosas de manera tan pero tan seguida? En lo que va del 2022, más de 200 ataques en todo el país. Algo pasa. Y es revisar más allá, que es necesario hacerlo, el tema de las armas, la facilidad con la que se venden, es revisarnos nosotros hacia adentro en nuestro entorno, en nuestros hogares, en nuestros amigos y en nuestras personas, o en las personas que nos están rodeando. Es muy importante. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo en un debate hoy en el Foro Económico Mundial de Davos. Ahí hablaban sobre cómo está el tema de la guerra, que poco a poco va perdiendo atención, lógicamente, porque se va haciendo larga, ¿verdad? Ni el criminal Putin se da por vencido y Ucrania se mantiene firme también en su defensa. Pero decía Zelensky de la falta de unidad para seguir presionando al maléfico criminal de Moscú. Y habló sobre las variantes de visión que hay sobre cómo enfrentar situaciones complejas del mundo. Y ponía como ejemplo una cosa muy cruel, pero es cierta. Escuchen al presidente de Ucrania. Dice, en Texas un joven de 18 años agarra armas, mata a niños y el mundo se escandaliza. En Ucrania, rusos de 18 años llegan, matan niños y bueno, solamente hay pronunciamientos de condena. Vean ustedes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervino este miércoles en un panel de debate sobre Ucrania en el Foro Económico Mundial de Davos y afirmó que Occidente sigue dividido sobre el alcance de su apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa, que dura ya meses. Según Zelensky, la unidad tiene que ver con las armas. ¿Se ha introducido el sexto paquete de sanciones? No. ¿Por qué? Hungría no está contenta. Algo anda mal con el petróleo. Ven el mundo de una manera diferente. Se les dice, la gente muere en Ucrania. Los niños mueren. Los matan como en Texas, donde el asesino tenía 18 años. Hay gente así. No me sorprende. Pero en nuestro país también. Soldados rusos de 18 años vinieron y torturaron a niños pequeños. El presidente también señaló la falta de consenso sobre la histórica apuesta de Suecia y Finlandia por entrar en la OTAN, que ha sido cuestionada por Turquía.
Es lo que decía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Just Roots Color Bar, recuerde que está allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, para que usted realice el retoque y refrescamiento del color de su cabello en el mejor salón que hay para que usted luzca siempre joven, que luzca siempre espectacular, que se vea siempre nítido. 6809 Chimney Rock es la dirección a la que usted debe dirigirse, perdón. Recuerde marcar el 281-888-5184 para hacer su cita y que lo estén esperando en Just Roots Color Bar. Y entonces, cuando salga de ahí, se vea simplemente nítido. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dicky? Cuénteme. Se me había olvidado a mí por unos minutos los me gustas, pero quiero ver qué dice doña Dicky de cómo va el proceso. La miro con su rostro no muy alegre. ¿Qué dice doña Dicky? 571 no va mal, pero queremos subir más rápidamente a los 1000 y después a los 1500. Dele me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado, y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y para cerrar el tema de lo que ha ocurrido en esta tragedia de Texas, a los latinoamericanos nos cuesta muchísimo lidiar con la vida de Estados Unidos, que es completamente distinta. Acá, a diferencia de nuestra Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, acá es difícil enterarse incluso quién es el vecino que tenés al lado. Rara vez salís de la casa o del apartamento y interactúas con quien está como tu vecino. Porque la vida es tan agitada que no te da tiempo de eso. Es más, compartir con los hijos, con la familia, es sumamente complicado porque el trabajo, son horarios partidos. La mamá trabaja por la mañana, el papá trabaja por la tarde. Hay gente que se mira nada más cuando llegan a dormir, y a dormir exclusivamente. El niño ya está dormido, los niños ya están dormidos. Hasta en la mañana se levantan, cuando alistan a los niños, los ven un ratito, platican. Cada quien, los niños para su casa y cada quien para su trabajo. Si acaso hay espacio para platicar, y también hay esa costumbre que debe ser de todos los días de platicar con tu gente. Saber cómo están. Eso es muy difícil aquí porque, de nuevo, la vida es demasiado agitada. Y otra cosa que no podemos perder de vista es la manera en la que nos educan en América Latina. No es la manera en la que te educan acá. Acá los muchachos muy rápidamente se independizan. En nuestros países incluso hay unos que nunca se independizan. Viven con sus padres, se casan y siguen viviendo con sus padres, lo cual también es otra cosa, pero no es el tema de hoy. Lo que quiero decirles es que a los que vivimos acá tenemos un enorme reto. Que aunque no estamos en América Latina, pues nuestra costumbre es defenderla a lo interno de nuestra familia e inculcarle a los muchachos la importancia de hablar entre nosotros, de decirnos lo que sentimos, sean cosas para bien o para mal, se tienen que discutir y hay que hacerlo. Porque de pronto, en esa falta de comunicación, están los eslabones perdidos y vienen este tipo de cosas. Cuando le preguntan a los abuelos de este muchacho qué pasaba con él, no lo saben. Porque no hablaban con él. O sea, no lo conocían al final. Se trata de eso, de acercarnos a nuestros hijos y a los hijos que nos están escuchando. Acérquense a sus padres también y hablen. Para evitar llegar a una situación como esta en la que cuando comienzan a preguntar, ve, este muchacho quién es, he visto que los periodistas han hecho un gran esfuerzo por hacer el perfil de él y es muy difícil porque casi nadie conocía quién era Salvador Ramos. Él como tal, más que lo del bullying, más que trabajó en un Wendy's, en un restaurante de comida rápida, que era retraído, que tenía un problema con las mujeres cuando le hablaban y era con ella que se desquitaba. Pero más allá de eso, difícil, le preguntan a los abuelos. No sé. Los periodistas quisieron entrevistarlo, no sé eso. No podría decirle. ¿Por qué? Porque no lo conocían al final. Es
más que necesario reflexionar sobre los diferentes elementos que están alrededor de esta tragedia allá en Texas. Pobres sus mamás y pobres sus papás de estos niños. No imagino ese dolor. Definitivamente que no. En otras temáticas que tienen que ver siempre con Estados Unidos, pero también tienen que ver con Nicaragua, tienen que ver con México. El drama migrante aumenta porque en el caso de Darlene Francisca Rosales Ortiz, la mujer nicaragüense de 32 años que perdió la vida hace unos días en el río Bravo, cuyo hijo fue rescatado con vida, gracias a Dios. Ella venía con sus 2 hijos y con su marido. Oigan bien cómo venía esa familia, los 4. Ella es arrastrada por la corriente con uno de sus hijos que se pierde también en la corriente, pero es rescatado con vida. Su esposo pasa con su otro hijo y se encuentra en Estados Unidos. Y ahora me enteraba que la comunidad de nicaragüenses en Texas están apoyando, aquí están, ella era Darlene, perdón. Darlene Francisca Rosales Ortiz, de 32 años, salió de Nicaragua buscando una mejor vida acá en Estados Unidos. Va a ser sepultada aquí, no va a ser repatriado el cuerpo como en otras situaciones. Y sus familiares quieren hacer un funeral lo más modesto posible, pero hacérselo. Y usted, si está aquí y quiere apoyarle, le voy a dar un dato para que lo apunte a quienes tienen lápiz y están siempre dispuestos a apoyar a los compatriotas nicaragüenses en situaciones como esta. El número de cuenta es de Wells Fargo. Escuche bien, Wells Fargo. 19 63 13 62 52. De nuevo, 19 63 13 62 52. Cuenta de Wells Fargo a nombre de Virginia Polanco, quien era hermana de Darlene. O quien es hermana de Darlene, perdón, porque la que perdió la vida fue Darlene. Hasta la fecha, amigos, han perdido la vida nicaragüenses, ¿verdad? En lo que va del año, 28 migrantes nicaragüenses en el río Bravo. La otra tragedia es la de la niña Sofía Abigail Caballero Huete, de 4 años, quien viajaba con su mamá Irma Huete Iglesias, de 25 años, quien perdió la vida cuando fue arrastrada por las corrientes del río en un intento por llegar a los Estados Unidos. Aquí está la niña con su mamá. Se ha circulado en México, por ejemplo, este cartel que habla de los datos de la niña, ¿verdad? En el estado de Coahuila se lanzó una alerta máxima para dar con el paradero de Sofía. Y acá están los datos que se describen en este cartel que va a poner doña Deikel a continuación, en donde se está buscando a la niña por todas partes. Por todas partes. Veamos el documento que se ha circulado en México en la búsqueda de Sofía Abigail Caballero Huete, de 4 años. Porque se tiene la esperanza, aquí está, ustedes ven, 3 años, 11 meses. Y ahí está todos los datos, 11 centímetros de estatura, 60 centímetros de estatura, 34 kilogramos. Y ahí está cada detalle. Y los teléfonos a los que se puede marcar si se conoce algo de el destino de Sofía Abigail Caballero Huete. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Nuestros compatriotas, nuestros connacionales muriendo en este río que no perdona. No perdona. Hay quienes pasan y acá se encuentran con la realidad de lo que significa la migración, llegar a Estados Unidos y tratar de enfrentar cada una de las vicisitudes, de las complicaciones
de los obstáculos más allá del río. Yo miraba, es impresionante la gente, estos medios mexicanos que están ahí en la frontera, cómo llegan y entrevistan al que viene rápido, va pasando y va bajando para el río, para meterse al río, porque es el momento de pasar, porque se supone que está baja la corriente. Y ahí escuchas nicaragüenses, escuchas salvadoreños, escuchas hondureños, guatemaltecos, mexicanos, que van buscando cómo pasar. Es una tragedia interminable. Qué terrible, qué terrible. 2224, ese número, a usted no se lo puede olvidar. 2224, envíos, 2224, agréguele envíos y entonces trabaje de cerca con la mejor agencia donde vos mandás. Envíos 2224 para enviar remesas, paquetes y documentos a Nicaragua, a Centroamérica, América Latina y el Caribe. Recuerde que la mejor agencia de envíos es 2224. Entre a sus redes sociales, entérese de las promociones, vea los premios y participe para que usted sea uno de los felices ganadores. Envío 2224 es donde vos mandás. La Unidad Nacional Azul y Blanco expulsó de sus filas a Daniela Argüello, una ciudadana que formó parte del Consejo Político de la UNAP y lo hizo por falta de ética. La Comisión Disciplinaria y de Ética de la Unidad Nacional Azul y Blanco decidió expulsarla por falta de ética y cometer actos de corrupción. Eso dice este documento que ustedes van a ver a continuación, que se filtró a los medios de comunicación. ¿Verdad? Acá está. Dictada por el Comité de Ética, dice, ¿verdad? Se resuelve una denuncia interpuesta contra la señora Daniela Argüello, exmiembro del Consejo Político. Esta ha sido expulsada de la Unidad Nacional, expresando íntegra y literalmente la parte resolutiva lo siguiente. Por tanto, el Comité Disciplinario y de Ética resuelve primero expulsar de la Unidad Nacional Azul y Blanco a la señora Daniela Argüello, dada la ocurrencia de dos conductas: faltas de ética y actos de corrupción. Artículo 8, numeral 4, las cuales conllevan a un incumplimiento de los deberes planteados en el Código Disciplinario y de Ética. Segundo, se solicita al Consejo Político de la UNAP que procedan acorde a lo resuelto, así como informar a la Asamblea Ciudadana como máximo órgano de la Unidad Nacional. Este documento se filtró a los medios de comunicación y yo lamento, honestamente, que haya habido una especie como de molestia de parte de algunos miembros de la UNAP porque se filtró el documento, porque ese es un documento interno. Pero esta es una organización que se supone que trabaja por cambiar patrones que han sido nefastos en la historia de nuestro país, y que se filtre un documento en donde se expulsa a una de sus miembros por supuestos actos de corrupción o temas relacionados con la ética. Pues no le veo nada malo, pero hubo ahí en uno de los grupos un malestar que realmente no lo entendí. No entendí por qué el malestar. ¿Cuál es si se da a conocer cuál es el problema. Que es una cuestión interna. Sí, pero se trata de algo que la población tiene derecho a saber, porque se trata de señalamientos a lo interno de una organización opositora que pretende ser parte de quienes aspiran al poder y alcanzar el poder. Entonces, creo que decir que alguien que está ahí se ha sido expulsado por que se le ha comprobado estar vinculado a un acto de corrupción o a una falta de ética, no me parece que no. Me parece que sea malo. Así que lamento yo que haya malestares porque se filtró el documento. No le veo nada malo. Más temprano hablamos con María Laura Alvarado, que es integrante del Consejo Político de la UNAP, y nos dijo que la sanción más grave que hay ahí es la expulsión. Dijo María Laura Alvarado que
se hicieron las averiguaciones y que decidieron, por tanto, que la señora Danelia Argüello tenía que ser expulsada. Lógicamente que teníamos que buscar la versión de esta señora, que es del norte de Nicaragua, y sorprendentemente, cuando no respondió, dijo que no ha sido informada nunca de este proceso administrativo, lo cual es altamente gravoso, diría yo, ¿no? Porque si a vos te corren de una organización y supuestamente se tomó la decisión una vez que se siguió todo un procedimiento establecido a lo interno de esa organización y que no te tomen en cuenta, pues algo anda mal. Al menos eso es lo que dice la señora Danelia Argüello en parte de este audio que obtuvimos con ella cuando hablamos más temprano para preguntarle cuál era el caso de corrupción y cuál era la falta de ética en la cual había incurrido para que tomaran esta decisión. Vean la respuesta que nos dio en el audio que grabamos más temprano cuando la entrevistamos. El caso, estoy tratando estoy comunicándome con la unidad en este momento para ver cómo es eso, que se llevó un proceso administrativo sin yo estar presente ni ser parte. Porque dice las partes ahí. ¿Cuáles partes? Yo no fui parte. Entonces eso fue lo que yo hice. Yo, cuando terminé mi periodo del CP, yo me salí de los grupos nacionales, les dejé unas notas, en algunos dejé notas, en algunos simplemente me salí. En los grupos locales me sacaron. Me sacó el nuevo CP, que dicho sea de paso de mi mismo municipio, conocido y amigo. Me sacó y yo, pues a mí no me importó, yo seguí con mi vida, con mi lucha, porque mi lucha no es por la unidad nacional, hablando de esas palabras, perdón. Mi lucha no es por la UNAM, mi lucha es por Nicaragua. Entonces yo he seguido en mis redes, yo he seguido platicando con la gente, yo he seguido con lo mío, que he hecho siempre. Y pues ni siquiera sabía que había, como te digo, ni siquiera sabía que había un proceso. Ellos saben que tengo Signal, que tengo Telegram, que tengo WhatsApp, que ellos pudieron haberme enviado alguna comunicación por cualquiera de esas aplicaciones. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no la contactaron? Porque en la resolución dice que las partes fueron consultadas, dice la señora Danelia que no la han consultado y que tiene Signal, que tiene Telegram, tiene WhatsApp, tiene todo, que ellos saben todas las formas en las cuales contactarlo y que no entiende por qué hablan de que las partes fueron tomadas en cuenta cuando a ella no la llamaron. Le preguntamos qué caso de corrupción es en el que podría estar involucrada o cuál es la falta de ética a la que le atribuyen. Y dijo que se enteró, y no directamente, sino por terceros, que una hija de ella, de la señora Danelia Argüello, la denunció por haberla agredido. Aquí acepta ella en esta parte de la entrevista que eso se dio, pero de ahí a un acto de corrupción y a una falta de ética, doña Dickel, hay una diferencia, pues que creo yo que uno debe considerar, ¿no? Escuchen lo que dice la señora alrededor de lo que se enteró que en la Unidad Nacional Azul y Blanco estaban investigando, pero que nada tiene que ver con corrupción ni con ética. Escuchen. Porque lo que hay es una denuncia de mi hija en contra mía y voy a ser bien honesta, le pegué. Pero no es que la pegué ni que la agarré a pasos, ni a tubazos, ni a nada. Le pegué con una percha por malcriada. Ahora, me vas a decir vos, bueno, eso es maltrato. Sí. Okay, pongámosle que fuera maltrato si yo viviera maltratando a esta niña. ¿Vos crees que si yo viviera maltratando a esta criatura, los vecinos no me van a llamar a la policía? ¿Qué edad tiene? O los maestros no me van a llamar a la policía. Entonces, la niña solo esperó cumplir los 18 años y se fue con un movimiento feminista. Es decir, que ella admite que hubo un problema con su hija
que la agredió con una percha y que es todo lo que ha ocurrido. ¿Eso es agresión? Sí es agresión. ¿No es correcto? No es correcto. Y que la muchacha tiene 18 y tenía 17 años, cumplió 18 años y que después se fue pues, a trabajar o de la casa y estaba trabajando con un movimiento feminista. Pero alguien tiene que explicar entonces cuál es el caso de corrupción y cuál es la falta de ética, porque primero no la llaman, lo cual me parece a mí que es grave. Porque en todo proceso se vale y se debe que a quien señalan pues tenga la respuesta de decir, mira, esto que me están señalando es malo, pues incorrecto, aquí están mis documentos, aquí está lo que yo manejé, esto es lo que yo hice, esto es lo que no hice. Pero si el asunto es algo familiar, pues, y es como lo dice la señora, esa es la versión de ella, que dice que se enteró de que lo que estaban viendo dentro de la UNAP era una denuncia de la hija de ella misma, indicando que la agredió. Ella dice, sí la agredí con una percha, un problema familiar, o sea, trata de minimizarlo diciendo que no la agarró a tubazos, ni la agarró, ni nada de eso, lo cual me parece a mí que igual la agresión sigue siendo grave, sea con un tubo, con una percha, pero de ahí a un caso de corrupción, lo cual es condenable, ¿verdad? La violencia intrafamiliar de los hombres contra las mujeres, de las mujeres contra las mujeres, de los padres hacia los hijos, a veces en extremo, porque los hijos tienen que corregirse, eso definitivamente, pero con la violencia difícilmente, ¿no? Se alcanza con éxito educar a un hijo, por lo menos eso yo lo tengo comprobado. Sé que algunos consideran que la mano dura y un chancletazo, un fajazo de vez en cuando evitan situaciones como las de Salvador Ramos acá para que no se desvíen los muchachos. Y eso es otra discusión, ¿verdad? Eso podemos discutirlo todo el tiempo que ustedes quieran. El tema es que esa resolución de la UNAP dice que fue por corrupción y por violar el código de ética. Voy a esperar pacientemente a que expliquen o que reaccionen a lo que nos dijo la señora Argüello hoy que la entrevistamos, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a esperar a ver qué dicen los miembros de la UNAP. Y termino mis comentarios con lo del padre Harvey. El padre Harvey Padilla fue trasladado ayer al seminario menor. Ya saben lo que les dijimos, se ha confirmado sin que aparezca hasta ahora, lo cual es, me parece a mí, sobre todo por la atención, doña Dickel, que había alrededor del padre Harvey, que a esta hora la arquidiócesis de Managua no haya metido un comunicado diciendo, vean, pasó esto y esto y esto y esto, y el padre salió de ahí, sino que lo dejan así como que hay que digan los medios lo que pasó y bueno, ya quedémonos callados, ya que se olvide esto. Terrible, ¿no? O sea, yo esperaría un comunicado formal indicando qué fue lo que se habló, qué fue lo que se negoció, porque hubo una negociación definitivamente. No es que los guardias de pronto se compadecieron del padre Harvey, los gamborimbos que estaban ahí uniformados y el tal Avellán y el tal Valle llegaron porque el Espíritu Santo los llegó y los conmovió y tuvieron misericordia del padre porque estaba enfermo, estaba extenuado, ya no aguantaba más. Eso no pasó. Ahí hubo una negociación y aunque en un comunicado de la arquidiócesis de Managua no nos van a decir toda la verdad porque hay cosas que no van a decirnos, pues por lo menos un comunicado formal a esta hora indicando, miren, a tal hora de ayer de la tarde se procedió a solicitarle a la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Policía Nacional, pues para el lenguaje diplomático que a ellos les gustan usar para tratar de quedar bien y no molestar a los criminales. Ayer hablamos con la Policía Nacional y les pedimos, ¿verdad?, que por favor dejaran ya salir de la iglesia y que el padre ya no iba. Eso no ha pasado. El punto es que el padre Harvey fue trasladado al seminario menor después de que Avellán, qué clase de ficha, Avellán y Valle llegaron a ser testigos de que saliera, de que se montara. Llegó el Boanerges Carballo, el vicario pastoral, llegó, ojo que
Carballo también fue el que llegó allá a la iglesia San Miguel cuando el padre Edwin Román y el mismo padre Harvey estaban encerrados con los familiares de la banda de los Aguadores. ¿Se acuerdan de eso? Ahí llegó también Carballo a ser el que transara para que el padre saliera y para que se quitara el cerco policial. Bueno, solo menciono estas cosas para que no lo pierdan de vista. Bismarck Conde nunca llegó ayer a la iglesia de San Juan Bautista. Llegó Bismarck Carballo, llegó con el padre José Antonio Espinosa de la iglesia San Jerónimo, el párroco de la iglesia San Jerónimo, y se dirigieron al seminario menor. El padre Harvey no se sentía tranquilo ahí y lo trasladaron al seminario de la Purísima. Ahí se encuentra. La pregunta que uno se sigue haciendo es ¿qué va a pasar con él? Porque la condición para que saliera de ahí es que aceptara que tiene que irse del país. Tiene que irse del país. Así que todavía a esta hora no se sabe qué va a ocurrir con este valiente, corajudo y comprometido sacerdote nicaragüense al que están ofreciéndole destierro. Sí, señor. La condición es, bueno, o se va o si se queda, que aguante el gas y que va a ir a las ergástulas. Es la situación. Y quiero leer, para que no vean que este es un asunto, ya la agarró con la iglesia, porque hasta ahora, pues, con el cardenal Brenes, o con algunos obispos, con algunos sacerdotes, hasta ahora sigue siendo escandaloso y verdaderamente atronador el silencio del Papa Francisco. Es impresionante. Y permítame nada más leer el editorial del diario La Prensa de ayer, que con el tiempo y todo olvidé hacerlo. Pero es que es una cosa que uno no puede dejar de ver. Perdónenme, católicos, porque yo lo soy. Perdónenme los que son demasiado apegados a las figuras que creen que no puede decirse nada de ellos. Hay que hacer la crítica siempre que se pueda, porque si no, las piedras van a hablar. Escuche bien, este es el editorial de ayer del diario La Prensa. El Papa oró por la iglesia de China, pero no por la de Nicaragua. Leo textualmente. En su alocución del domingo 22 de mayo en la plaza de San Pedro, después de rezar la oración de la Reina del Cielo, el Papa Francisco dedicó unas palabras a la situación de la Iglesia Católica en China, donde impera un régimen comunista que por su naturaleza es hostil a la religión. Los invito, entre comillas, a unirse en esta oración para que la Iglesia en China, en libertad y tranquilidad, pueda vivir en comunión efectiva con la Iglesia Universal y ejercer su misión de anunciar el Evangelio a todos, ofreciendo así también una contribución positiva al progreso espiritual y material de la sociedad, expresó el sumo pontífice romano. El Papa Francisco hizo esa referencia debido a que el martes 24 de mayo se celebra la festividad de María Auxiliadora, a la que China ha sido consagrada por la Iglesia Católica. Fue en el año 2007 que el Papa Benedicto XVI encomendó la parte católica de China a la Virgen y pidió que el 24 de mayo, Día de María Auxiliadora, se convirtiera en una jornada mundial de unidad y oración por la Iglesia en ese país asiático. En el año siguiente, Benedicto XVI volvió a encomendar a la Iglesia Católica de China a la Virgen y compuso una oración a María Auxiliadora que es venerada en su santuario de Sheshan, en Shanghái, pero también en todos los templos y en los hogares de los católicos chinos. Nicaragua igualmente está consagrada a la Virgen María en todas sus advocaciones y especialmente la Purísima Concepción. Inclusive hay una advocación propiamente nicaragüense como es la Virgen de Cuapa, cuya aparición en 1980 es reconocida por la Iglesia Católica de Nicaragua, aunque todavía
no tiene el reconocimiento del Vaticano como la de Guadalupe en México, la de Lourdes en Francia o la de Fátima en Portugal. De manera que se esperaba y hubiera sido consolador, dice el editorial de La Prensa, que el Papa Francisco se pronunciara en oración por la Iglesia Católica de Nicaragua, en respaldo a Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y del padre Harvey Padilla, párroco del Templo San Juan Bautista de Masaya. La conferencia episcopal manifestó en un comunicado su solidaridad con Monseñor Álvarez y el padre Padilla. Perdón, solo fue con Monseñor Álvarez. Y eso es en honor a la verdad. En ese comunicado el padre Padilla no apareció. También lo han hecho los obispos de Costa Rica y Panamá. Pero hubiera sido grandioso, dice la prensa, que el Papa orara el domingo pasado por la Iglesia de Nicaragua, que desde abril del 2018 ha sufrido unos 190 hostigamientos de diversa clase y magnitud, según un exhaustivo estudio de la abogada Marta Patricia Molina. La libertad de religión es un derecho por sí mismo sagrado de todas las personas. Nadie debería ser perseguido por practicar su fe. Al respecto, el Papa Francisco dijo a principios de enero del corriente año, en un video que fue difundido mundialmente, que es necesario rezar, entre comillas, para que las personas que sufren persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de seres humanos y humanas. Ese pronunciamiento y petición del Papa tiene un gran valor general, pero ojalá que pronto se pronuncie expresamente sobre la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, igual que lo hizo el domingo pasado en el caso de China. Lo dice la prensa, no lo digo yo. Ahí me quedo. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado, doña Deikel? Cuénteme, para que la gente sepa más o menos por dónde va la cosa. Dice doña Deikel con el rostro desencajado que llevamos 1000. ¿Por qué el rostro desencajado? Vamos a subir a los 1500. Con la entrevista a Alfredo Gutiérrez, exconcejal de la alcaldía de Managua, político liberal, que nos va a acompañar después de mucho tiempo. Alfredo estuvo con nosotros en una entrevista, creo yo. Todavía estábamos en el canal 23 allá en Managua, imagínense. Desde entonces no tenemos el contacto, pero está aquí en Estados Unidos y ha decidido acompañarnos en esta tarde y le agradecemos su disposición. Recuerde usted que Ligia Lugo y su equipo de LG Luxury Realty está esperando que usted se acerque a ellos si va a vender, va a comprar o rentar una propiedad. Marca el 305-494-4000. Hemos estado platicando con Ligia bastante estos días porque hay gente que anda desesperada por la renta, desesperada, y además cuesta un montononón de plata. Ahora la rentar aquí, el papeleo y los requisitos. Ligia es definitivamente extraordinaria. Todas las gestiones, pilas puestas. Ya te llamo, mandame esos documentos, yo te lo lleno. Pa. Ligia Lugo y LG Luxury Realty. Así trabajan de rápido, ¿no? Y así de satisfecho queda uno cuando dice, bueno, es que en realidad es rápido el movimiento y la respuesta. Bienes y raíces, asesores, no busque más. Tiene que ser el equipo de LG Luxury Realty de Ligia Lugo. 305-494-4000. Vamos a la pausa y ya regresamos. Para promover elecciones democráticas, Nicaragua necesita renacer. Renacer es la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021. Entró en vigencia el 11 de noviembre del 2021 con la firma del presidente Joe Biden. The Renacer Act sends a clear message to Ortega and to Murillo that your time is up. It was a significant piece of legislation that pushed the Nicaraguan regime for freer, fair elections and conditions on the ground for the opposition to be able to organize. Para ello, la ley Renacer establece sanciones dirigidas a aquellas personas que han obstruido el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. ¿Quiénes son candidatos a las sanciones? Funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, familiares del presidente Daniel Ortega, miembros del alto rango de la Policía Nacional de Nicaragua, miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas nicaragüenses,
miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, funcionarios del Banco Central de Nicaragua, miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares, particulares o entidades asociadas con negocios involucrados en transacciones corruptas con funcionarios en el gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia, personas señaladas como participantes en actos de corrupción pública en Nicaragua. Al 9 de marzo del 2022, Estados Unidos ha aplicado 51 sanciones a personas allegadas al régimen de Ortega y 9 a entidades estatales y empresas de la familia Ortega Murillo. Los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del Estado. Envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos. Nicaragua Actual. Café con Voz. Voces en libertad. Nicaragua investiga. Abuenica. Acción penal. Expediente abierto, expediente público. Juntos hagamos renacer a Nicaragua. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.